Hola, bienvenidos a la clase número 16 de la materia física aplicada T. En la clase anterior ya nos metimos en el capítulo de electromagnetismo y vimos cuál era la fuerza que se producía entre las cargas. Vimos que las cargas de igual signo se repelen y las cargas de distintos signos se atraen. Posteriormente caracterizamos esa fuerza a través de la ley de Coulomb. Y en esta clase vamos a introducir el concepto de potencial eléctrico. La fuerza eléctrica posee una forma muy similar a la fuerza gravitatoria y ambas son conservativas, lo que implica, como habíamos visto anteriormente, que el trabajo es independiente de la trayectoria. Aquí tenemos la fuerza eléctrica que definimos la clase pasada a través de la ley de Coulomb. Mientras que la fuerza de atracción gravitatoria tiene la siguiente forma como definimos en el capítulo de mecánica. Vemos que ambas presentan comportamiento similar debido a que dependen del inverso del cuadrado de la distancia. Entonces bien, así como definimos en su momento la energía potencial gravitatoria asociado a la fuerza de atracción gravitatoria, podemos definir la energía potencial eléctrica de manera equivalente. Previamente, para definir la energía potencial gravitatoria, calculamos el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria al dejar caer un objeto. ¿Sí? Aquí en la figura es la misma figura que vimos en el mismo ejemplo que vimos en el capítulo de mecánica, y el trabajo, calculamos el trabajo de dicha fuerza en pasar desde el punto A hasta el punto B. El trabajo por definición, recordamos que es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, para este caso, obteníamos mg por la altura en A menos mg por la altura en B para el trabajo que efectúa la fuerza gravitatoria para ir desde el punto A hasta el punto B. En base a eso, definimos que estas magnitudes era la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Esta será la energía potencial gravitatoria en el punto A y esta la energía potencial gravitatoria en el punto B. De manera análoga, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al desplazar una carga desde un punto A hasta un punto B será igual a la variación de energía potencial eléctrica. ¿Sí? Básicamente estamos diciendo lo mismo. El trabajo desde un punto A hasta un punto B será igual a la energía potencial eléctrica en el punto A menos la energía potencial eléctrica en el punto B. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la fuerza eléctrica, como vemos ahí en esa ecuación, depende de la carga Q sub 0 que yo estoy usando como carga de prueba. Entonces, resulta útil expresar el trabajo por unidad de carga. Entonces, definimos el trabajo por unidad de carga y esto va a ser igual a, divido ambos miembros de la ecuación inicial por la carga que yo estoy transportando. Entonces, bien, el trabajo dividido por unidad de carga será igual a la energía potencial eléctrica en el punto A dividida la carga menos la energía potencial eléctrica en el punto B dividida la carga. A esta energía potencial eléctrica por unidad de carga se denomina potencial eléctrico y se denota por la letra B. Aquí resumimos lo que vimos en el paso anterior. El potencial eléctrico está definido como la energía potencial eléctrica dividido la carga. Las unidades de esta magnitud en el sistema internacional son Joule, unidad de energía, dividido Coulomb, unidad de carga. A esta unidad se la conoce como volt y se la designa con la letra B mayúscula. Podemos entonces relacionar el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al mover una carga Q0 desde un punto A hasta un punto B con la diferencia de potencial
entre ambos puntos. Es decir, la diferencia potencial entre los puntos B y A será igual a la energía potencial en B, energía potencial eléctrica en B, dividido la carga, menos la energía potencial eléctrica en A, dividido la carga, y esto no es otra cosa que menos el trabajo desde A hasta B, dividido la carga. Aquí resumimos lo que decíamos anteriormente y vemos las distintas igualdades para el potencial. Vamos a ver un ejemplito para aplicar este concepto y el ejemplo dice: el trabajo realizado por una carga de prueba de 2 por 10 a la menos 6 coulomb mientras se mueve desde A hasta B es de 5 por 10 a la menos 5 joules. ¿Sí? Acá tengo una fuerza que, como vimos, si quisiéramos dibujar en la figura las líneas de campo, ya sabemos que las líneas de campo o líneas de fuerza nacen en cargas positivas y mueren en cargas negativas. Entonces tendría una correspondencia 1 a 1 con las cargas positivas que tengo ubicadas en la placa superior con las cargas negativas que tengo ubicadas en la placa inferior. Este dispositivo vamos a ver más adelante, que se denomina capacitor, y vamos a ver qué propiedades tiene. Pero bien, en este caso lo importante es que tenemos bien definidas las líneas de campo, las cuales son verticales, y es por eso que el movimiento de la partícula de la carga, en este caso una carga positiva, se mueve desde el punto A hasta el punto B, es decir, va hacia abajo debido a que las cargas eh, de la parte superior, las cargas positivas de la carga superior la están repeliendo, y mientras que las cargas de la parte inferior al ser negativas las están atrayendo. Bien, entonces con esos datos nos pide el problema determinar la diferencia de energía potencial eléctrica entre los puntos A y B. La diferencia de energía potencial eléctrica en los puntos A y B viene dada, de acuerdo a la ecuación que vimos anteriormente, como el menos trabajo realizado para ir desde A hasta B. Y como nosotros el trabajo básicamente es un dato del problema, simplemente cambiamos de signo y tenemos la variación de energía potencial eléctrica entre esos dos puntos. Ahora bien, la diferencia de potencial, ¿sí? Hay que ser cuidadoso con la diferencia entre energía potencial eléctrica y el concepto de potencial eléctrico, normalmente llamado simplemente potencial. Ahora bien, para determinar la diferencia potencial entre A y B, sabemos que es básicamente igual a la variación del trabajo, a menos la variación del trabajo, entre esos dos puntos, dividido la carga. Reemplazando los valores, encuentro que la diferencia de potencial eléctrico, o diferencia de potencial de aquí en adelante, entre esos dos puntos, es de menos 25 volts. Es decir, tengo un potencial mayor en el punto A que en el punto B. Bien, teniendo en cuenta eso, que tengo un potencial mayor en el punto A y tengo un potencial mayor en el punto A que en el punto B, vamos a ver que, al igual que lo que sucede con la masa y la energía potencial gravitatoria, una carga positiva se acelera al ir de una zona con mayor potencial a una con menor potencial. En la figura de la izquierda podemos ver qué es lo que sucedía con la energía potencial gravitatoria. Yo en el punto A, definiendo el cero de energía potencial gravitatoria en el suelo, en el punto A tengo una mayor energía potencial gravitatoria que en el punto B. Y si nosotros largamos la pelota desde el punto A, sabemos que se va a acelerar hacia una zona de menor potencial. Bien, este mismo comportamiento se da con las cargas positivas. Es decir, la carga positiva se acelera al ir de una zona con mayor potencial a una con menor potencial. Es decir, en la figura de la derecha,
se acelerará a ir desde A hasta C. Por su parte, las cargas negativas se aceleran de manera contraria, es decir, al ir de una zona de menor potencial a una zona con mayor potencial. Vamos a ver un ejemplito para clarificar esto y dice, una partícula tiene una masa de 1,8 por 10 a la menos 5 kilogramos y una carga de 3 por 10 a la menos 5 coulombs. Si se la deja en libertad desde el reposo en el punto A, como se puede ver en la figura, acelera horizontalmente hasta alcanzar el punto B. La única fuerza que actúa sobre la partícula es la fuerza eléctrica y el potencial eléctrico en A es 25 volt mayor que en el punto B. Entonces nos pregunta, en primer lugar, cuál es la rapidez de la partícula en el punto B. Ahora bien, como vimos anteriormente, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. El hecho de que sea conservativa hace que se conserve, si es la única fuerza presente, digamos, no voy a tener pérdida de energía. Por lo tanto, la variación de energía mecánica va a ser igual a cero. Entonces, puedo plantear, por el teorema de conservación de energía mecánica, la diferencia de energía entre los puntos A y B, sabiendo que la energía en A tiene que ser igual a la energía en B. Entonces, bien, como planteamos la energía en A, básicamente la energía que voy a tener en el punto A va a ser igual a energía cinética. No tengo debido a que la carga parte del reposo, en el punto A la velocidad es cero, por lo tanto la energía cinética se me anula. Sí voy a tener energía potencial eléctrica en el punto A. Por su parte en B voy a tener la carga ya va a estar en movimiento en el punto B, por lo cual voy a tener velocidad, por lo cual voy a tener energía cinética en el punto B, y a su vez voy a tener una energía potencial eléctrica en el punto B. A partir de esta ecuación puedo despejar la energía cinética en el punto B por un lado, y eso me da que es igual a la variación de energía potencial eléctrica entre esos dos puntos. Esta energía potencial eléctrica entre esos dos puntos la puedo escribir en base a la definición de potencial o potencial eléctrico como la carga por el potencial. Recordamos que el potencial era la energía potencial eléctrica por unidad de carga. De esta manera me va a quedar que la energía cinética en B la puedo expresar como el valor de la carga por el potencial en A menos el valor de la carga por el potencial en B. Sacando factor común Q0, obtengo que la energía cinética la puedo expresar como Q0 por la variación de potencial entre los dos puntos, es decir, BA menos B en B. Básicamente la ecuación que tenemos aquí. De aquí, y teniendo en cuenta que la diferencia de potencial entre los dos puntos la conozco, dado que es 25 volt, según me dice el enunciado del problema, puedo despejar el valor de la velocidad en B, obteniendo esta expresión de aquí y reemplazando los valores correspondientes de diferencia de potencial, valor de la carga, dividido la masa de la misma, obtengo que al pasar por el punto B tiene una velocidad de 9,1 metros por segundo. Ahora bien, en el inciso B nos pregunta qué pasaría si la partícula tiene carga negativa y se la deja en libertad, es decir, con velocidad inicial igual a cero, en el punto B. ¿Cuál será su rapidez al pasar por el punto A? Recordemos que las partículas con carga negativa se me van a acelerar en el sentido contrario que las positivas. Es por eso que el enunciado me está diciendo que las dejo originalmente en B, porque esa partícula al tener carga negativa se va a desplazar hacia la izquierda. Eso lo podemos ver en la parte B de la figura. Bien. Entonces aquí procedemos de manera análoga.
La única fuerza interviniente es la fuerza eléctrica, por lo tanto se me va a conservar la energía mecánica planteando la conservación de la energía en los dos puntos y procediendo de manera análoga a lo que obtuve en el punto A. Al pasar por el punto A lo hará con una carga con una velocidad, perdón, de 9,1 metros por segundo. Y si recordamos, en A, la magnitud de la velocidad era la misma. Simplemente en este caso lo que tenemos es que me ha cambiado de signo. Básicamente el valor de la diferencia entre dos puntos está relacionado con la aceleración que va a tener la partícula, es decir, cuánta velocidad puede alcanzar va a depender de justamente de este valor de diferencia de potencial que tenga entre esos dos puntos. Vemos que a partir de la ecuación que hemos despejado, cuanto mayor sea la diferencia de potencial que haya entre dos puntos, mayor será la velocidad que va a adquirir la partícula cargada. Bien, ahora que ya hemos trabajado un poco con el potencial, vamos a ver qué forma tiene el potencial debido a una carga puntual. En este caso, estamos dibujando en la figura lo que se presenta es el potencial eléctrico debido a una carga positiva. El potencial tiene la siguiente expresión. Básicamente el potencial debido a una carga puntual lo podemos expresar como la constante eléctrica por la carga que me está generando el potencial dividido la distancia a la cual yo me estoy encontrando. Va a tener, en base a esta ecuación, podemos ver que cuando el radio tienda a infinito, es decir, si me voy muy lejos de la carga, el potencial se va a hacer cada vez más chico, va a ir tendiendo a cero. Y a su vez, cuando me acerco mucho a la carga, es decir, cuando el R es muy chico, el potencial va creciendo y va tendiendo a infinito. Eso es lo que podemos ver en la figura de la izquierda. A medida que me alejo, es decir, cuando estoy en el punto B, el potencial va decayendo. Básicamente el gráfico de la flecha azul es el gráfico de 1 sobre X, básicamente. Entonces, en el punto B voy a tener un valor menor de potencial y en el punto A, que estoy más próximo a la carga, voy a tener un valor mayor de potencial. Cuanto más me acerque a la carga, ese valor va a ir creciendo hasta el infinito. Digamos, en el infinito sería cuando estoy justo encima de la carga. Ahora bien, al igual que en mecánica, los problemas en el electromagnetismo también es válido el principio de superposición. Hasta aquí hemos considerado la fuerza, el campo y el potencial eléctrico debido a una sola carga. El tratamiento de estas magnitudes en problemas donde intervienen varias cargas puede tratarse de manera similar, analizando las interacciones de a una por vez como si las demás cargas no estuvieran presentes. Esto es posible dado que para estas magnitudes es válido el principio de superposición, el cual se basa en la experimentación. Básicamente aquí nos podemos manejar de la misma manera que nos manejamos en la parte de mecánica, cuando decíamos que todo lo que sucede en el eje X era independiente de lo que sucede en el eje Y y analizábamos los problemas por separado. Bien, aquí vamos a hacer lo mismo con las cargas. Voy a resolver el problema para una carga dada, si yo tengo un problema con una dada configuración de cargas. Los voy resolviendo de a uno por vez, es decir, considero que existe solamente una carga, analizo las fuerzas o el campo debido a esa sola carga. Luego, asumo que solamente va a existir la segunda carga y así sucesivamente. Los voy resolviendo de a uno por mes y el resultado será justamente la superposición de todos esos resultados. Vamos a ver un ejemplito, el cual dice encontrar el potencial eléctrico total en los puntos A y B. Entonces, bien, teniendo en cuenta la definición que acabamos de ver de potencial, puedo escribir el potencial como básicamente la constante eléctrica, el potencial en el punto A,
lo voy a escribir como el potencial debido a la carga que está ubicado a 0,20 metros, es decir, la carga que está a la izquierda de A, la cual tiene un valor positivo de carga. Entonces voy a plantear que el potencial en A va a ser la suma de los potenciales debido a las cargas por separado, teniendo en cuenta el principio de superposición. En primer lugar tengo el potencial debido a la carga positiva y en segundo lugar tengo el potencial debido a la carga negativa. Bien, entonces básicamente tengo el valor de la constante, el valor de la carga y dividido el radio, que es la distancia a la cual me encuentro de la carga que me está generando el potencial. En este caso es la carga de la izquierda. Por lo tanto me encuentro a 0,20 metros como se ve en la figura. Bien, hasta este momento asumí que la carga negativa no existía y ahora a la solución del potencial en A le voy a sumar el potencial debido a la otra carga, que básicamente es la constante eléctrica por la carga eléctrica dividido la distancia que hay entre el punto A y la carga, en este caso negativa, que serían esos 0,6 metros. Eso me da para el potencial en A un valor de 240 volts. Y para el caso B procedemos de manera análoga, lo que me van a cambiar en este caso son las distancias. En este caso, en el punto B me encuentro a 0,4 metros de la carga positiva y a 0,4 metros de la carga negativa. Sumando ambos términos, esto me da un valor de 0 volts. Es decir, que el potencial en el punto B, en ese caso, vale 0. Bien, vamos a introducir el concepto de superficies equipotenciales. Una superficie equipotencial es aquella sobre la cual el potencial eléctrico es el mismo en todos sus puntos. Por ejemplo, en el caso de una carga puntual, las superficies equipotenciales son las que se muestran en la figura. ¿Y por qué se da esto de que el potencial a lo largo de toda la superficie vale lo mismo? Y lo podemos analizar a partir de la definición de potencial. Básicamente el potencial depende de la carga y de la distancia que yo me encuentre de la carga. Por lo tanto, en cada uno de estos cascarones esféricos, cada uno de estos cascarones se encuentra a la misma distancia de la carga. Es decir, el potencial en el cascarón interno, el que me involucra el punto D, todo ese pequeño cascarón, cascarón más chico, va a tener el mismo potencial en todos los puntos de esa esfera. A su vez, el potencial en el punto C, en ese cascarón que está incluido el punto C, eh, será el mismo, será distinto del cascarón interior, pero dentro del cascarón exterior todo el potencial es el mismo. Es decir, cada cascarón va a tener un valor único de potencial. Ahora bien, como vimos anteriormente, la fuerza eléctrica neta no realiza trabajo sobre una carga que se mueve sobre una superficie equipotencial. Esto queda claro recordando la relación entre el trabajo y la variación de potencial. Es decir, si yo me muevo en una superficie equipotencial, es decir, si voy del punto A al punto B al punto C, en esos puntos la variación de energía potencial acá está planteada para los puntos A y B. Si yo me muevo desde A y B, tengo esta expresión para la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre A y B, como me estoy moviendo en una superficie equipotencial, es decir, me estoy moviendo en el cascarón externo, es igual a 0, porque en todos los puntos de ese cascarón el potencial vale lo mismo. Por lo tanto, esa fuerza no realiza trabajo al mover mientras yo me esté moviendo a lo largo de una superficie equipotencial. ¿Qué otra característica tienen las superficies equipotenciales? El campo eléctrico es perpendicular a las superficies equipotenciales y apunta en la dirección que decrece el potencial. Aquí están dibujadas algunas líneas de campo, producto de la carga,
Recordamos que las líneas de campo eran líneas radiales que nacían desde la carga. Bien, entonces si superponemos las líneas de campo con las superficies equipotenciales, podemos ver que en todo punto las líneas de campo, es decir, las líneas de campo las cuales me dan la dirección del campo eléctrico, se me cumple que es perpendicular a las superficies equipotenciales. Y a su vez apunta a la dirección que decrece el potencial. Como vimos anteriormente, el potencial, debido a una carga puntual, era la constante eléctrica por la carga dividido la distancia a la cual me encuentro. ¿Sí? Es decir, decae como 1 sobre r. A medida que me alejo de la carga, el potencial será cada vez menor porque está aumentando el radio. Bien, entonces el campo eléctrico se cumple, lo que estamos afirmando, que el campo eléctrico apunta en la dirección que decrece el potencial. ¿Sí? Bien. Bien, y como decíamos anteriormente, dado que la fuerza eléctrica es perpendicular a la superficie equipotencial, esta no realiza trabajo al desplazar una carga por dicha superficie. Básicamente lo mismo que veíamos antes, pero dicho de otra manera. Ahora lo podemos ver, aquí lo veíamos. La filmina anterior lo veíamos de la definición de potencial, ¿sí? De la relación que hay entre el potencial y el trabajo, y aquí lo estamos viendo a través de la fuerza, sabiendo que las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no hacen trabajo, como habíamos visto anteriormente. Eh, Aquí las líneas de campo me indican que la fuerza es perpendicular a la superficie equipotencial, por lo tanto, si yo me muevo por una superficie equipotencial, la única fuerza que habrá será perpendicular, por lo tanto no realiza trabajo. Bien, ahora ya definimos el potencial eléctrico, vamos a ver qué relación existe entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Una manera simple de obtener un campo eléctrico, es decir, una dada fuerza eléctrica, consiste en enfrentar dos placas conductoras con cargas iguales y opuestas. ¿Sí? Básicamente lo que queremos obtener es un campo eléctrico constante. Dado que la fuerza eléctrica es constante, el trabajo viene dado por la siguiente expresión que habíamos dado anteriormente para el caso particular de fuerzas constantes. Entonces el trabajo lo puedo expresar como la fuerza eléctrica por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre las dos magnitudes. En este caso, como podemos ver en la figura, yo estoy yendo desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Por lo tanto el desplazamiento va a tener el mismo sentido que el campo. Por lo tanto estos dos vectores son paralelos, me queda coseno de 1 y básicamente me queda la fuerza eléctrica, que la voy a escribir como la carga por el campo, multiplicado por el diferencial de posición, ¿sí? Multiplicado por el desplazamiento. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el trabajo lo puedo escribir como el potencial de esta manera, se tiene, igualando las dos expresiones, es decir, esta y la relación que hay entre el trabajo y el potencial, puedo tener esta ecuación de aquí y encontrar la relación que hay entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial. Entonces, esta ecuación de aquí que estamos obteniendo representa la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico para el caso de un campo constante, ¿sí? Porque estamos limitados al usar esta definición que solo sirve para el caso de un campo de una fuerza constante. Bien, vamos a ver un ejemplito para aplicar esta definición, esta relación entre campo eléctrico y potencial. El ejemplo dice, dos placas con cargas iguales y opuestas están separadas por una distancia de 0,032 metros. Y la diferencia de potencial eléctrico entre ellas es de menos 64 volts. Entre las dos superficies celestes, que se muestran ahí en la figura, hay una diferencia de potencial de menos 3 volts. Encontrar el espacio entre las dos superficies de color celeste. Ahora bien,
el campo entre las placas va a venir dado, según la relación que obtuvimos, como menos la variación de potencial que va a haber entre las dos placas, dividido la separación entre las dos placas. Entonces, el campo eléctrico, el cual es uniforme entre dichas placas, tiene un valor de 2000 volt sobre metro. Ahora bien, entre las superficies celestes que se muestran en la figura de la izquierda y se denotan como A y B minúscula, eh, también se cumple esta misma relación, ¿sí? Básicamente el campo lo puedo escribir como menos la variación de potencial sobre la distancia. De aquí, dado que el campo ya lo conozco, puedo ver cuál es la separación entre estas dos placas, sabiendo, dado que ya la diferencia de potencial la conozco, el campo lo conozco, porque el campo es uniforme y ya lo hallé anteriormente, entonces puedo despejar el delta S, que será la separación entre las dos placas celestes. Entonces, básicamente, el delta S lo puedo expresar como la menos variación de potencial dividido el campo. El campo lo obtuve en el punto 1, mientras que la diferencia de potencial entre las dos placas es un dato del problema. Reemplazando los valores, obtengo, obtengo el valor de la separación entre las placas, las cuales tienen un valor de 1,5 por 10 a la menos 3 metros. Bien, y finalmente hemos usado durante esta clase estos dispositivos que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, los cuales consistían en dos placas cargadas. Esta combinación de dos conductores enfrentados con cargas iguales y opuestas, ¿sí?, se conoce como capacitor. Iguales y opuestas significa que uno va a tener la misma magnitud de carga que el otro, pero con el signo diferente. ¿Sí? Una va a estar cargada positivamente y la otra cargada negativamente, como se muestra ahí en la figura a la izquierda. Una tiene carga más Q y la otra tiene la misma magnitud de carga, pero de signo contrario, menos Q. Los experimentos demuestran que la cantidad de carga que puede almacenar este dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los conductores. ¿Sí? Yo estoy estableciendo ahí una diferencia de potencial entre los conductores a través de una batería. ¿Sí? Depende de qué tan grande sea esa batería, va a ser la cantidad de carga que puedan almacenar estas placas. Y la carga la voy a poder expresar entonces, es proporcional a la diferencia de potencial que hay en las placas y va a depender de esta constante de proporcionalidad entre la carga y la diferencia de potencial, a la cual recibe el nombre de capacitancia. Esta constante depende de la forma y separación de los conductores, ¿sí? De qué tan separados estén y de qué forma tengan los conductores. Nosotros en esta materia solamente vamos a considerar capacitores de placas paralelas, digamos, pero existen, la idea es la misma y el razonamiento se extiende a dispositivos con formas variadas. Bien, decíamos que la capacitancia en el sistema internacional se mide en coulomb sobre volt, como podemos ver de la definición, lo que se conoce como faradio, el cual se denota con la letra F. Entonces, bien, para un capacitor de placas paralelas, como el de la figura, la capacitancia, que dijimos que dependía del área y de la separación de las placas, viene dada por epsilon 0, que como habíamos dicho anteriormente es la permitividad, en este caso del material que haya en el medio. Nosotros en este caso vamos a trabajar con vacío, entonces este será epsilon 0, será el valor de la permitividad del vacío multiplicado por el área, ¿sí?, el área de una de las placas, como se muestra ahí en la figura, y dividido la separación que hay entre las placas, ¿sí? Bien. Bueno, eso fue todo por la clase 16. Los espero en el próximo video de la clase 17.
Hasta luego.